Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches. Y bueno, estamos aquí con un compañero, con un amigo que es Nando Fernando, ¿vale? Y es un compañero que también, pues, aparte de estudiar conmigo, es un compañero que también es un gran investigador, porque trabaja mucho con acupuntura, trabaja mucho con kinesiología y trabaja mucho con neuroreadaptación en el deporte. Y por tanto, hemos decidido hacer una serie de charlas, una serie también de vídeos, ¿sí? En los que vamos a empezar a hablar sobre el lenguaje de los músculos. Como quizá este primer vídeo va a ser un poquito más teórico de cómo funciona un músculo, cómo no funciona un músculo, cómo responde un músculo, qué relación tiene esos músculos y cómo se pueden llegar qué información nos puede dar, pues a nivel de una reacción sistémica, y cómo incluso se puede tratar. Entonces, vais a tener una primera parte que es una parte un poquito más teórica, que nos la va a dar Fernando, ¿vale? Y después también yo os voy a dar la segunda parte, que es una parte más de relaciones, una parte más de qué puede manifestar pues una problemática aquí, una problemática allí, todo esto, ¿vale? Entonces, si después tenéis alguna pregunta, pues hacer durante la charla o esperar también al final, ¿de acuerdo? Igualmente esto va a quedar grabado para que después lo podáis volver a revisar o... Entonces, vamos a entrar en un mundo que es un mundo muy rico, es un mundo vamos a decir, para mí a día de hoy es un mundo que me enamora, porque al final es un mundo que no te lo acabas, que es el comprender cómo se relaciona un músculo, comprender qué manifiesta el músculo, comprender incluso un dolor en un músculo, ¿no? También, porque al final los músculos tienen un lenguaje, un músculo manifiesta muchas veces pues un desequilibrio. Y es algo que, por ejemplo, desde diferentes, vamos a decir, diferentes filosofías o diferentes, a lo mejor desde medicina china, desde la osteopatía, a lo mejor desde la kinesiología, a lo mejor desde lo psicosomático, siempre tienen una gran riqueza, ¿no? De contenido. Y al final, pues no es que uno tenga razón ni que otro tampoco tenga razón, simplemente es que a veces, pues un músculo o un dolor, una estructura se va a manifestar a través de una relación interna y externa de órganos, de sistemas, de neurotransmisores y de hormonas también. Así que vamos hoy a ver por qué existe un lenguaje con los músculos, por qué el cuerpo se manifiesta a través de ese lenguaje y vamos a empezar a conocer un sistema, ¿vale? Hoy. Y qué nos puede aportar pues conocer esto pues a nuestra práctica. Bueno, Fernando, te dejo un poquito con el primer tema. Fernando es, bueno, aparte de ser osteópata, kinesiólogo, acupuntor y profesor de INEF, ¿no? Creo que también, o De educación física, sí. educación física también. Hice Sí. actividad física y deporte, la carrera está así, lo se conoce allí IBEZ, ¿no? O en Ah, Madrid INEF, ese sí se conoce sí, así. eso mismo. Pues te paso los poderes para que puedas. Vale, Vale, todo tuyo, campeón. vale. Vale, ahora los compartí en pequeño, ¿eh? Sí, es que se está Ah, vale, cargando. perfecto. Vale. Y ahora se tiene que ver. Sí, ahora, perfecto, grande. Vale. Muy bien, todo Muy tuyo. bien. Vale, Sí. pues empiezo. Esto que voy a hacer es desde una perspectiva más de la neurofisiología, es un poquito más denso, pero voy a intentar explicarlo de una manera sencilla, lo más sencillo posible, pero creo que es una parte muy importante para entender luego cómo hacemos, por qué hacemos los testajes musculares en kinesiología, el por qué funciona, que no se suele explicar y a veces vemos que sí, se debilita, se hace fuerte, pero no sabemos muy bien el por qué pasa esto, ¿vale? Entonces, para hacer un símil del lenguaje muscular, vamos a hacer un símil con lo que sería con la comunicación verbal, ¿vale? Con el lenguaje. Entonces, espera un momento porque no veo.
el- a ver, ahora lo he dejado de compartir. Un segundo. Yauma, para ver o sea, todas las ventanitas que solo te veo a ti, ¿cómo se hacía esto? No te oigo, estás apagado. Si estás compartiendo, vas a poder ver solo una ventana, una persona. Ah, vale, 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 vale. Exacto. Muy bien, pues nada. Bien, pues eso, como decía. Entonces, vamos a hacer un símil de lo que es el lenguaje de los músculos con la comunicación verbal. Entonces, cuando una persona habla, que hay un emisor, en este caso haríamos el símil con el cerebro, con la corteza motora, que es el que nos envía la señal, el mensaje a través de los nervios, del canal neural, ¿vale? A través de los nervios, a receptor que sería el músculo. Igual que cuando hablamos con alguien, pues imaginaos en los teléfonos estos antiguos con cable, ¿no? Entonces, llamamos a través del cable, pasa el sonido y tenemos un receptor. Que ese receptor es el que nos dice, lo estoy oyendo, y y ahí tenemos un feedback para poder seguir la conversación. Entonces, en el cerebro funcionaríamos de la siguiente manera: mandaríamos un mensaje de contracción al músculo, y el músculo nos manda información sensitiva que le llamaríamos propiocepción, porque tiene unos mecanorreceptores, ¿vale? Que lo que hacen es, pues, captar la información de cómo está el músculo. Hay muchos, ¿no? Pero nosotros vamos a centrar más en el uso muscular, que es el más importante en los test. Así es que mandaría la señal, y después los mecanorreceptores del músculo del calcio articular, bueno, varios mecanorreceptores, le dirían al cerebro cómo está. En este caso, pues, del uso muscular, que lo tenemos aquí, que lo podemos llamar como los ojos, ¿vale? Los ojos de los músculos. Esto que vemos aquí en el medio, en el centro del músculo, hay muchos, ¿eh? Este está súper ampliado. Esto es un uso muscular. Este uso muscular lo que hace es mandar información aferente, ¿vale? Aferente es cuando va del músculo al cerebro. Entonces, manda información de la longitud del músculo, de si el músculo está acortado o está alargado. Entonces, a ver, bien, aquí lo tenemos más ampliado todavía. Vale. Entonces, como veis, desde la médula hay una motoneurona que se llama GAMA, que este centro del uso muscular es lo que le envía la información a, a la médula, y luego llega al cerebro. Y nos dice si está cortado o si está alargado. Sabiendo cómo está, entonces el cerebro le manda información al músculo para contraer a través de esta motoneurona alfa, que se llama, que es la que hace que contraiga el músculo. No sé si Vale, ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿sí? ¿Se entiende? Vale. Es que a veces esto es un poquito complicado al principio. Aquí lo que veis en la imagen es un músculo que hicieron un estudio para ver en qué momentos mandaba información al cerebro y cómo era el mecanismo de ese uso muscular para mandar información al cerebro, que esto es muy importante para luego tener la información precisa, para que luego el cuerpo mande las señales motoras precisas para que el movimiento sea eficaz. Entonces hicieron una prueba y alargaron el músculo, y esto que veis aquí es la descarga, ¿vale? Durante todo el tiempo que estaba el músculo alargado, había una descarga y había una información que se le mandaba al cerebro. Entonces, en todo momento el cerebro sabía cómo estaba. Entonces, hasta aquí todo funciona perfecto. Esto es lo que tiene que pasar, que en ningún momento se corte la información. Luego probaron y acortaron el músculo pasivamente, ¿vale? Sin que lo haga, sin que no sea un movimiento voluntario, como si hiciéramos un estiramiento al revés, ¿vale? Como, no sé si se me ve la imagen, si aquí tengo el pectoral, pues
haría ese movimiento y aquí lo estoy haciendo voluntariamente, entonces el cerebro está actuando, pero si hiciera este estiramiento así pasivo, yo no estoy mandando señal de contraer el músculo. Entonces, quisieron simular esto y se dieron cuenta que cuando se acortaban muchos músculos se perdía la información. El uso muscular dejaba de mandar información. Y esto pasa porque estos extremos que hay aquí del uso muscular son contráctiles. Cuando el músculo se acorta pasivamente, esto no se activa. Es decir, el uso muscular solo manda información si está estirado, ¿vale? Entonces, cuando se estira el músculo no hay problema, manda toda la información. Pero cuando el músculo se acorta, si esto no se activa, se acortaría también el uso muscular. Entonces, lo que hace esta motoneurona gamma es que a la vez que el músculo se acorta, el uso muscular lo contrae de los extremos para que se quede alargado y siga mandando información. ¿Vale? Entonces, aquí, como no es voluntario, no se activaba esa motoneurona y aquí no mandaba información, dejaban de ver. Es como si dejáramos de ver en un momento. ¿Qué pasa cuando dejas de ver? Que no eres eficiente. Y los rangos de movimiento, por ejemplo, que necesitas hacer un rango de movimiento amplio, pues no llegarías al final porque me faltaría la información y cuando falta información el cerebro lo que hace es bloquear para proteger, porque le da miedo, dicho de esta manera, me protege para que no me lesione, porque si no veo, me puedo lesionar. Si no tengo la información precisa para moverme adecuadamente, me puedo lesionar. Entonces lo que hace es bloquear y aparecen rigideces, faltas de rango de movimiento, cosas así. Lo ideal para que todo funcione correctamente, si ese uso muscular está activado, es que pasaría esto. Cuando yo acorto el músculo voluntariamente, en esta franja de aquí, el uso muscular, si funciona, seguiría mandando información. Que eso es lo que queremos, que en todo momento ese uso muscular siga mandando información para que sea un movimiento eficiente. ¿Vale? Esto es lo más complicado de ver. Luego, si tenéis alguna pregunta, me preguntáis. Fernando, esto es lo que hacemos en kinesiología, que es juntar fibras, ¿no? Claro, esto es la base teórica. Luego está el ejemplo, lo que tú comentas, de cuando juntamos las fibras o cuando estiramos, ¿por qué pasa eso? Porque cuando yo estoy acortando las fibras pasivamente, de repente el músculo se debilita. ¿Por qué? Porque le estoy cortando la información. Esa es la razón fisiológica de por qué pasa eso. Y lo contrario, cuando lo estiro, como estoy estirando también el uso y el uso manda información cuando está estirado, al estirarlo consigo que se facilite el músculo. Entonces le estoy dando un estímulo artificial para saber si ese uso muscular reacciona y que nos sirva luego para poder utilizarlo, para buscar las respuestas para cuando estamos preguntando al cuerpo, haciendo una provocación o un estrés o cualquier cosa. Entonces, cuando lo que estaba explicando antes, si ese uso muscular no estuviera funcionando como toca, podríamos hacer un símil de cuando vamos conduciendo, ¿no? Si vamos conduciendo y de repente se empaña mucho el cristal, eh, ¿qué es lo primero que haría? ¿Cómo reaccionaría el cuerpo en esa situación? Pues, bueno, cuando hago los cursos presenciales, normalmente que interactúas un poco, la gente normalmente lo que dice es, pues, frenar, ¿no? O ponerme en tensión cuando llueve mucho o hay alguna situación de incertidumbre porque no tengo la información, no veo bien, cualquier cosa de estas, lo que hago es frenar. Entonces, si lo pasamos al cuerpo, el cuerpo hace lo mismo. Si el uso muscular no le manda información, que serían los ojos en este caso, ¿qué hace el cuerpo? Manda señal de frenar. ¿Cómo frena? Frenando
con los músculos contrarios al movimiento. Si yo hago, ¿se me ve aquí, Jaume, el movimiento del brazo? Sí, se ve. Lo tienes Vale, que aumentar un poquito más, pero se ve. vale. Ahí. Pues si tenemos el pectoral y hiciéramos una aducción y estos usos de este músculo no están mandando la información al cerebro, el cuerpo lo que hace es frenar. Entonces, ¿qué hace? La parte del trapecio que hace el movimiento contrario le manda para que se ponga rígida, para proteger. Y ahí es donde tenemos la explicación neurológica de una falta de rango de movimiento. En un principio te mandaría señal para proteger, una rigidez, una tensión, si... y puede ir aumentando la señal y el dolor. Entonces el dolor, al fin y al cabo, es un sistema de protección para que no te lesiones. Y cuando tienes un, un traumatismo y también que el traumatismo también puede afectar a esas vías aferentes al cerebro de los usos musculares porque los puede dañar o cortar esa información sensorial, pues ese golpe lo que hace es que protejas rigidez, tensión y dolor. A veces el cuerpo se adapta y, bueno, pasa unos días, se adapta, pasa esto, se empieza a venir la información otra vez y no hay problema. El problema es cuando esto se hace crónico y necesitamos que estos usos musculares reactivarlos para que vuelva a mandar la información y el cuerpo diga, ah, pues ahora ya veo y quite la tensión. ¿Vale? Es una manera diferente, un enfoque diferente al enfoque de hay una tensión, voy a relajar. ¿Vale? Muchas veces, Es por eso sí, que en kinesiología no trabajamos las hipertonías casi. claro, claro. Pero nos da las pistas, las hipertonías nos pueden dar las pistas, pero es verdad que si al final no consigues que esa debilidad mejorarla porque haya más información, probablemente se te vaya a repetir. Que esa es lo que a mí me pasaba que con algunas terapias que siempre se volvía a repetir y decía, a veces no, a veces, porque hay muchas terapias que funcionan muy bien, pero siempre tenía esa inquietud de decir, es que a veces no venían con el mismo problema, sobre todo cuando he trabajado con deportistas y cuando le daban un poquito de carga, volvía a aparecer. Sí, podías relajar, acupuntura, osteopatía, estimulabas y, y volvía. En cuanto le daban se iba bien, pero volvía, hacía carga, hacía entrenamiento y volvían con ese problema. Porque esa debilidad, esos usos, cuando los volvían a exigir un poquito de carga, se volvía a desactivar y volvía otra vez a la lesión. Entonces, es muy importante ver esto desde estas perspectivas, de no solo ver la lesión como donde duele, donde hay tensión, donde hay rigidez, sino ver qué está al otro lado y cuáles son los músculos que podrían estar fallando y que hacen que el cerebro no tenga esa conciencia de ese músculo y que no pueda llegar al final. ¿Vale? El ejemplo del coche, que me frena, o sea, yo me freno y me tenso porque no estoy viendo. Vale. Esto sería como la fisiología, o sea, la neurofisiología en un movimiento. ¿Vale? Explicado un poco por encima para no marear mucho. ¿Vale? Aquí tendríamos un cuádriceps y aquí tendríamos el isquiotibial, ¿vale? Entonces, haciendo todo el camino, ¿qué hacemos? Primero, esto de aquí, que sería el uso muscular, me manda información, ¿vale? A través de la médula al cerebro. Como yo tengo esta información y está bien, pues yo cojo y, bueno, el cerebro, la corteza motora, manda una orden para contraer el cuádriceps. Pues todo está controlado, tengo información, perfecto, y contraigo. A la vez, si esto está bien y esta motoneurona gamma manda la información correcta, como le está diciendo lo que estoy contrayendo, en ese transcurso que está contrayendo, a la vez manda otra motoneurona al isquiotibial para que se relaje.
Y este es el circuito sensorio-motor que se produce en todos los movimientos. Si yo contraigo un bíceps, el cerebro tiene que mandar la señal para que se relaje el tríceps si tiene la información. Si no tiene la información, cara, contraerá el tríceps, no se inhibirá y yo no podré hacer el final del rango de movimiento porque no me va a dejar. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Vale. Pues entendiendo todo lo otro como esquema, eh, sería, simplificándolo, sería así. Si tengo una buena información, tomo mejores decisiones. Entonces, a nivel motor, si el cerebro tiene todas las variantes y todas las informaciones de los mecanorreceptores, sé dónde estoy en cada momento, cuánta tensión hay, cuánto está contraído, cuánto está alargado, pues va a tomar una buena decisión cuando haga el movimiento, un movimiento eficaz, como ponemos aquí, que es la propriocepción óptima, ¿vale? Todo lo del ambiente que recibe el cerebro. Entonces, provoca una respuesta motriz eficiente y que se traduce en una estabilidad de la articulación. Esto que decimos que tenemos que ser estables para que no haya dolor, pues se basa en esto. Si no existe esta información, si esta información no es precisa o falta información, la respuesta motriz no va a ser tan buena. El cerebro va a intentar dar la mejor solución dentro de sus posibilidades. Pero claro, si tiene todos los datos va a ser una buena solución, pero si le faltan datos, pues va a ser una solución que sí, no, vamos a poder movernos, pero no va a ser un movimiento tan eficaz. Y puede crear inestabilidades, tensiones, falta de rango y por último el dolor. Al final, si todos los músculos y todas estas informaciones no funcionan correctamente, pues aparecen compensaciones pues, por ejemplo, rozamientos en los músculos y todos los tensores no trabajan bien a la vez, pues a veces se puede haber un rozamiento porque la congruencia de entre las articulaciones no es la ideal. Entonces, esta frase que ponía era un activador muscular que trabaja mucho con deportistas, un americano que es bastante conocido, que hace técnicas de activación muscular y tenía esta frase que decía que era que basura que entra, basura que sale, ¿vale? Dicho así como en resumen un poco más bruto, pero es esta explicación de si hay mala información, la respuesta no va a ser buena. Lo que os comentaba antes, a ver que aquí tengo aquí una cosa. Vale, espera. Aquí ya está. Lo que comentaba, esto sería el esquema. Si falta la coactivación alfa-gamma, es lo que explicaba antes, lo del uso muscular, la alfa es la que manda señal de contraer, la gamma es la que manda información de cómo está el músculo. Como no está esa información, malas decisiones, falta de coordinación, menos fuerza también. Esto no lo he comentado, pero cambia muchísimo cuando activas varios músculos que estaban débiles para gente que es deportista o que levanta, incluso en un mismo gimnasio lo haces. Levanto tanto, hago una serie de tanto, activas varios músculos y de repente gana fuerza. Y no es que gane fuerza, parece que gane fuerza, él dice, estoy más fuerte y lo que gana es conexión. Y al tener más conexiones, porque los músculos te mandan toda esa información, el cerebro dice, puedo hacer más fuerza porque no tengo que estar protegiendo. Y al no proteger, puedo darle más fuerza para que coja más, para que haga más series o más carga, cualquier cosa. ¿Vale? Entonces el rango de movimiento y la fuerza pueden cambiar mucho en una sola sesión. Por eso, cuando estamos haciendo una valoración, la evaluación de rango de movimiento ya nos da una pista de por dónde pueden ir las cosas y también nos da un feedback para después de haber hecho la sesión ver si esos rangos de movimiento han mejorado. Y es muy importante que la persona a la que estamos tratando lo vea, porque pasa muchas veces que trabajas con una abducción
del hombro y la persona viene y no puede mover de aquí, le duele, le duele. Y cuando acaba le preguntas, ¿te duele menos? Y dice, no, me duele parecido, no noto mucha diferencia, pero tiene el brazo aquí, que eso es muy común. Entonces, tú tienes que saber eso porque esa que te está comentando subjetivamente realmente no es así. Claro, cuando está aquí ya no le duele cuando está aquí. Ese feedback es importante cuando estás haciendo una sesión porque aunque esa persona no tenga esa sensación o no sea consciente, tú sabes que has hecho un buen trabajo porque has mejorado ese rango de movimiento. Y para eso lo que hacemos con los testajes es valorar y detectar cuál es el eslabón débil de la cadena. Si encontramos ese eslabón, pues la cadena muscular en este caso será más fuerte o los músculos que colaboran para hacer un movimiento. Y ahora se ha bloqueado. Ahora, ya está. Y como ejemplo más práctico, entendiendo toda esta teoría, hemos puesto aquí el dorsal ancho y lo voy a relacionar con estructuras y ya luego hará otras relaciones para que tengáis algo así un poco más práctico. Entonces, lenguaje de los músculos. Es importante, aunque la biomecánica es muy compleja, pero al menos sí que cuando vemos un atlas en el que vemos los músculos, un atlas como el Prometheus, un atlas que es muy bueno, que podemos ver dónde están las direcciones de las fibras. En el dorsal a veces hacemos suele ser el típico test, pero si queremos ser más específicos, sabemos que el dorsal hace muchas acciones, más de las de lo que nos pensamos. Sabiendo dónde están, dónde se insertan los músculos y qué direcciones tienen las fibras, podemos interpretarlo. El músculo nos va a decir cómo se va a mover. Y si sabemos cómo se mueve, sabemos en qué movimientos participa y cuando esos movimientos estén limitados, sabremos por dónde buscar y que activando estas fibras de los músculos podremos mejorar la dolencia, la lesión que tenga. Entonces, el dorsal, pues tenemos estas fibras que hacen aducción, aducción, extensión y extensión. Si estuviéramos presenciales, pues os podría hacer malos movimientos, pero bueno, me tendréis que entender solamente hablado. Y esto es lo que comentabas, Jauma, lo que hemos comentado antes, que los que sois kinesiólogos, que esto lo habéis hecho muchísimas veces, pues aquí venía la diapositiva que os comentaba que cuando cortamos pasivamente, pues se provocamos la inhibición, porque esto lo estamos haciendo de manera artificial que deje de mandar información ese uso muscular. Entonces, por eso se debilita. Y lo contrario. Y al estirar, como está estirado, pues le manda información y por eso tarda, si lo hacemos artificialmente, son unos segundos y luego el cuerpo se readapta. Y ya para ver las relaciones, lo que hemos dicho de las compensaciones y que si ese músculo no funciona bien, puede afectar, puede haber uno o varios en una articulación, puede afectar a otras articulaciones continuas, como por ejemplo si cogemos en una rodilla, puede afectar a la cadera, porque va a buscar la articulación, si esa articulación como la rodilla no le da la información correcta o no tiene bastante información, va a buscar información en lo siguiente, como por ejemplo una cadera o un tobillo, y se va a fiar de esa información, va a limitar el movimiento de esa rodilla y se va a focalizar más en tener la información de esa cadera. Claro, como está perdiendo algo de información de esos músculos de la rodilla, el movimiento puede ser más torpe, puede ser que no llegue tanto movimiento, o sea, que no haga tanto rango. Preparemos a ver compensaciones, incluso en articulaciones contrarias, contralaterales, como tenemos el patrón de la marcha, que lo hacemos todos los días, y de hecho hay muchos tratamientos que con la acupuntura distal, no sé si lo habréis escuchado, si alguien ha hecho acupuntura, es muy común tratar una rodilla derecha con un codo izquierdo, cosas así. Y esto lo que trata un poco también son estas compensaciones, que a través de cadena muscular o contralateral puede ir esa cadena de tensión por falta de información de la rodilla, puede ir
desplazándose por el cuerpo y crear unas compensaciones, aunque sea de una manera distal a la zona de la lesión. Os voy a poner unos ejemplos sin profundizar mucho, pero ¿cómo podemos saber con qué se relaciona un músculo? En este caso el dorsal, pues por sus inserciones. Entonces, el dorsal, ¿qué tenemos? La inserción con la escápula. Pues si nos vamos a la escápula, vamos a ver todos los músculos que hay en esta escápula. Entonces, una debilidad de un dorsal puede influir en todos estos músculos. Esto lo explico más que nada para que tengáis la visión abierta de cómo un solo músculo, uno o varios, puede estar influenciando en muchas estructuras. Entonces, este dorsal, como veis, desde la pelvis a la escápula al húmero, en todo esto, y la columna vertebral, aquí puede estar influenciando en cualquier estructura. Por ejemplo, la rotación interna. Espera que te quite la rotación interna que tenemos aquí, tubérculo menor del húmero, tenemos una inserción del dorsal que provoca rotación interna, y aquí colabora con todos estos músculos, estos rotadores internos, estos externos. Si este músculo no está funcionando correctamente, ¿qué puede pasar? O que estos que hacen la acción contraria se tensen, o estén rígidos, o estén hipertónicos, que diríamos en kinesiología, o que estos también tengan que hacer el trabajo extra de este. Si este deja de funcionar, o sea, si estamos cuatro empujando un coche que pesa mucho, si uno deja de empujar, pues estos tres se van a llevar más carga. Si tenemos los cuatro, pues nos lo repartimos. Por lo que estamos hablando de las compensaciones. Aquí tenemos una relación también muy estrecha, que es el dorsal con el glúteo mayor, que las fibras coinciden. ¿Vale? Estas fibras de aquí están alineadas con las fibras del dorsal contrario. Y gracias a esto nos da estabilidad en la zona lumbar. Colaboran para estabilizar esta zona lumbrosacra. Entonces, dorsal ancho, por ejemplo, viendo esta perspectiva, sería muy importante en un problema lumbar. No sería muy importante, podría ser importante. Puede ser que este funcione porque la causa puede venir por otros lados. Pero habría que tenerlo en cuenta. Entonces, haríamos un testaje y si hubiese una debilidad, pues trataríamos a ver si influye sobre una rotación de columna, una extensión, una flexión. Una vez ves las estructuras, ya puedes saber qué movimientos hacer. Y aquí os voy a poner unos vídeos que aquí se ve más sencillo. De la rotación interna, lo vemos aquí. A ver, ahora, que esto es más visual. Entonces, es verdad que estas aplicaciones te ayudan mucho a tener en la cabeza el movimiento. Pero esta es la más típica, rotación interna, pero hay otros movimientos. Este es el de extensión, este también se suele conocer, suelen nombrarlo en los atlas, pero después hay movimientos como este que no suele ser no lo suele conocer tanto la gente. Entonces, aquí vemos que el dorsal, cuando se contrae, nos está ayudando a hacer una extensión, es una basculación de la pelvis hacia adelante y nos ayuda a hacer una extensión. Entonces, ¿que hay un problema en la extensión de la columna? Igual no pensamos en este músculo, pero teniendo el conocimiento, pues podríamos buscar por ahí también. Y por último, la flexión, bueno, esta es la aducción de la GH, de la glúteo numeral, del hombro. Y aquí vamos a ver pues cómo colabora, no sé si salía en este vídeo que colaboraba con los otros músculos. Sí, aquí vemos cómo colabora con esto. Entonces, ante una falta de rango, pues evaluaríamos también estos músculos que colaboran con el dorsal, pues el coraco braquial, el redondo mayor, el pectoral.
y por último la flexión lateral. ¿Vale? Entonces, ¿por qué os explicamos esto? Es para que veáis estas relaciones y que cuando pensemos en un dorsal no pensemos solamente en el brazo, pues tenemos que pensar en la columna, tenemos que pensar en la flexión lateral, incluso también ayuda en la rotación y así tenemos la mente más abierta y cuando nos dicen, pues esta lesión suele ser una, un dolor lumbar, pues vamos a ver el músculo lumbar o vamos a ver el psoas. Bueno, sí, claro, que son importantes, pero no hay que hacer mucho caso de, de- de estas cosas, es decir, es el psoas, no lo sabemos lo que es. Entonces, para que veas todas estas relaciones que igual no son tan conocidas, a mí me encanta la kinesiología porque me ayuda a saber cuál es el músculo que me está fallando y que me puede estar creando esa compensación y ese posterior dolor. Vale. Pues nada, ya me lía un poco, ¿no? No sé si me lía un poco. No, está muy No, bien. bien, ¿no? Está bien. Vale. Pues eso era la idea. Luego si quieren preguntar ahora o después, como vean, o luego cuando tú hagas la... Sí, pues puedes dejar de compartir, me pasas a mí los poderes y después ya si tienen alguna pregunta también la pueden hacer. Vale. No, interesante, ¿eh? He aprendido cosas que no sabía, Fernando. Sí, me alegro, me alegro. Sí, sí, sí. Es un poquito denso y es verdad que cuando estás haciéndolo presencial, pues estás señalando más cosas o les pruebas y esto y que lo viven un poco ellos o les haces hacer el movimiento y haces algunas pruebecitas para que ellos lo viven, entonces se queda más grabado. Pero bueno, si lo he podido transmitir para que sea más o menos la idea, perfecto. Vale, pásame los tres. Tienes que hacer anfitrión y así yo ¿No puedo te he hecho? compartir. No, no me has Ya hecho. está. Ah, ¿Ahora? a ver, que antes antes la he liado. A ver, Los tres com- puntitos en mi foto. sí, 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 es que... Ah, vale, ya sé cómo lo había hecho. Vale, lo que hemos visto ahora es un poquito la relación, ¿no? La relación entre cómo funciona un músculo, cómo se... Interesante porque no siempre tenemos que... Donde duele, donde está, no está. O donde duele no tiene por qué tengo que actuar, ¿no? Porque a lo mejor me puede doler el hombro, me puede doler la parte lumbar y a lo mejor es un problema, el problema está en otra zona. Entonces, a veces los músculos de carga, que son músculos que en este caso son músculos hipertónicos, o que podemos decir el músculo que tiene una contractura, no siempre es como trabajar sobre ellos es una visión antigua, ¿vale? No digo que no funcione, pero es una visión antigua, donde la mente no es duradera, ¿no? Porque como ha explicado Fernando, el hecho de que esa hipertonía es una protección. Una protección a músculos débiles, es una protección a zonas, a una vulnerabilidad del sistema musculoesquelético y es un problema de software, no es un problema de hardware. Cuando decimos que no es un problema de hardware, es que el músculo está manifestando un dolor, una hipertonía, pero no porque tengamos un problema, es un problema del software que manda una información a un músculo porque hay otro músculo que está mal. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos, Fernando? Si no, yo me Sí, voy sí, de aquí. no, ya está, ya está, ya está. Vale, perfecto. Vale, entonces hemos visto algo, yo he aprendido algo, que conste, que yo siempre digo que uno tiene que estar abierto. Entonces, yo ahora, por ejemplo, cuando alguien me venga por un problema lumbar, yo voy a explorar el dorsal, viendo que el dorsal también participa en la inclinación lateral o de la zona lumbar. Entonces, una lumbalgia puede venir de un problema lumbar, de un dorsal, sí. Vamos a ver un poquito más de relación de ese dorsal y cuando nosotros actuamos con kinesiología, utilizamos el músculo o utilizamos, digo de kinesiología, pero si alguien trabaja otra técnica y trabaja el músculo, no utiliza la test muscular, pero va a trabajar sobre el músculo y el músculo es una ventana biológica. Una ventana biológica significa que un músculo va a manifestar o va a expresar lo que sucede dentro de la biología.
de lo que del cuerpo humano, ¿vale? Y por tanto, nosotros cuando utilizamos el test muscular, de cierta manera estamos valorando la función, el rango de movimiento, si hay dolor o no hay dolor, y cómo funciona el músculo. Pero sabiendo que ese músculo tiene una reacción vamos a decir, visceral, ¿vale? O que puede estar manifestando un dolor en la zona del músculo porque hay una reacción viscerocutánea, podríamos decir que en kinesiología o podemos empezar a hacer una relación entre músculo y órgano. ¿Qué quiere decir? Si nos quedamos con lo que hemos visto del dorsal, y hoy vamos a hablar del dorsal, y vamos a hablar del dorsal un poquito en profundidad, como decía, hay tres tipos de fibras más horizontales, fibras más oblicuas, fibras más verticales, vamos a decir así. Y podemos entender que un test normal de dorsal que cualquier persona o cualquier kinesiólogo puede llegar a hacer o hace, casi siempre solo está valorando un tipo de fibras de ese dorsal. Cuando trabajamos con test multivectoriales, o lo que llamamos, bueno, es todo el trabajo que tanto Fernando como yo hacemos un poquito más allá de la kinesiología, es los test multivectoriales, nos permiten evaluar en diferentes rangos, en diferentes posiciones, en diferentes niveles un músculo. Entonces es una... Y por tanto, no solo el músculo, sino lo que representa ese músculo. Ese músculo puede representar inserciones como vemos aquí, puede representar relaciones que vamos a ver ahora, o puede representar un órgano. Un órgano, una función, o todo lo contrario, una falta de función como tal. Entonces, cuando hay un concepto también, que es lo que ha explicado él, y es el concepto de balance muscular, ¿vale? Quiero decir, cuando los músculos están en equilibrio, pues tenemos un mismo tono entre músculos agonistas, antagonistas, y esos músculos están compensados. Entonces, cuando vamos más allá de todo esto y existe un desequilibrio, ese desequilibrio va a tener una compensación en la postura. Una compensación en la postura cuando no es de origen solo postural. Quiere decir, normalmente a día de hoy hay mucha información, ¿no? Muchas líneas de posturología incluso, pero a mí me encanta la posturología basada en músculos. Sí, porque a veces no es solo un problema de un captor visual, a veces no es solo un problema de un captor mandibular o lo que llamamos o del pie o de la pisada, ¿no? Simplemente que ese músculo ya puede estar, vamos a decir, mostrando una debilidad, ya puede estar mostrando un desequilibrio y ya puede estar generando un desequilibrio muscular o un balance muscular. Entonces, normalmente vale, os he puesto un par de fotitos para entender lo que os quiero plantear. Normalmente podríamos pensar que una cadera, normalmente cuando tenemos una debilidad, ¿vale? Esta primera foto, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una debilidad del glúteo mayor derecho, debilidad, esa pelvis se va a elevar. Quiere decir, no tengo algo que me sujete hacia abajo, no tengo algo que me estabiliza la pelvis. Entonces yo puedo tener una pelvis más alta simplemente porque tengo un iPhone que está hablando, tengo un músculo que no me estabiliza esa cadera. Entonces yo puedo tener ya aquí un desequilibrio de la pelvis y aquí ya podemos estar hablando posiblemente una falsa pierna corta o una pierna más larga que otra. Simplemente con este posible desequilibrio, ¿no? Simplemente porque tengo un músculo, un glúteo mayor, que está débil, entonces no me estabiliza. Si a la vez yo tengo, si juntamos, esto en realidad nunca es así solo, porque nunca es este músculo se une a más patrones. Pero, por ejemplo, si yo tengo ese glúteo medio derecho débil, siguiendo con la foto anterior, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que mi cuerpo también se incline hacia el lado de la debilidad. Quiere decir, pues del lado contrario, donde tengo un músculo, al glúteo mayor débil, se va a elevar el hombro para compensar la pelvis que se ha elevado del lado del músculo que está débil. O sea, el cuerpo va a buscar siempre el equilibrio siempre que puede. ¿Vale? Entonces, para mí es diferente porque normalmente, y vamos a ver el ejemplo con el dorsal, porque es muy interesante ver cómo las debilidades son las que realmente nos muestran un patrón postural y un patrón de desequilibrio. Y, por ejemplo, si yo tengo en todo lo que son los extensores sacroespinales de columna, ¿vale? Que estos son músculos de vejiga, los sacroespinales de columna son músculos de vejiga, porque pasa los dos canales de vejiga, es un músculo y también es un músculo asociado a vejiga. Cuando está débil,
esta persona va a generar también una concavidad hacia la derecha y una convexidad a la izquierda. Quiero decir, va a generar una forma de C. Entonces, si a esta persona le unimos un patrón de músculo de un glúteo mayor débil y a la vez una compensación escapular y a la vez una debilidad de extensores de columna, ya tenemos un patrón postural, que no es de origen plan de un pie, no es de origen de un captor visual, no es un problema vestibular, no, simplemente es un problema de origen muscular, ¿vale? Entre comillas, pero que estaría mostrando pues, un desequilibrio como tal. Si... Ay, me falta una presentación. Bueno, me falta un slide, no sé qué ha pasado, pues me lo he comido. Vale, pues lo voy a explicar así, si me veis el cursor. Vale, pues imaginaos que el dorsal en teoría, vamos a mirar la primera foto, ¿vale? El dorsal en teoría nos fija la escápula, ¿vale? Nos fija la escápula, como hemos visto con él, con Fernando, nos fijaría el equilibrio, ¿vale? A nivel de clavículas, ¿vale? A nivel de hombros. Eso sería cuando los dos dorsales están iguales. Pero si un dorsal derecho está débil, lo que va a hacer es elevarme la escápula derecha, el hombro derecho, para que nos entendamos. Si el dorsal está débil y es el único músculo que está débil, suponiendo la hipótesis, voy a tener un hombro derecho más alto. Esto, si yo durante muchos años yo hubiese pensado que esto vendría de una hipertonía del trapecio, que también lo puede ser. O sea, hipertonía del trapecio me puede elevar el hombro, pero también una hipotonía del dorsal me puede elevar el hombro. Tenemos varias posibilidades que nos pueden hacer ese mismo movimiento. En cambio, si yo tengo una debilidad del trapecio, en vez de elevarme el hombro, ¿vale? Me voy a encontrar un hombro más bajo. Entonces yo puedo tener un hombro más bajo porque tengo una debilidad del trapecio superior o porque tengo una hipertonía del dorsal. Yo puedo tener un hombro más elevado porque tengo una debilidad del dorsal o una hipertonía del trapecio superior. Casi siempre suele ser una combinación de ambas y casi siempre suele ser una prioridad de la debilidad. Quiero decir, y que va a mandar, como ha dicho Fernando, es el músculo que está débil. Los músculos que están débiles van a generar hipertonías compensatorias. Entonces es muy interesante simplemente que a nivel postural, ya solo con el dorsal, con una afectación del dorsal, yo puedo tener una báscula pélvica o una báscula, porque esto también va a afectar al glúteo, y una báscula escapular. ¿Sí? Por tanto, un hombro más elevado que otro, una pelvis más elevada que otra y una pierna corta, una falsa pierna corta. Eso simplemente a nivel postural. Por tanto, si entendemos el lenguaje de los músculos pueden, como decía Fernando, pueden decir músculos débiles, músculos normotónicos, músculos normotónicos que significa que funcionan bien, se contraen cuando se tienen que contraer, se relajan cuando se tienen que relajar. Hipertónicos es que tienen más tono de lo normal y tienen una cierta acortamiento, una cierta demanda, ¿no? Y a veces podemos tener músculos hipertónicos, ¿vale? Esto es lo que llamamos, en kinesiología se llama músculo congelado. Es un músculo que no hay forma de relajarlo, por ejemplo, como tal. Los músculos muchas veces, a veces son un efecto. A mí me gusta verlo así, ¿no? A veces es un efecto de un sistema, de un movimiento inapropiado, de una falta de propiocepción, ¿vale? A veces es una causa de lo que me ocurre, que dice, a lo mejor el músculo, aparte de manifestar el problema, no es el problema, sino que es la causa de otro dolor que a lo mejor tengo a nivel como del trapecio, ¿no? Yo tengo un problema en el trapecio y empiezo a tener migrañas, empiezo a tener dolor de cabeza en toda el área posterior, ¿no? Lateral del cráneo, por ejemplo. A veces el músculo pertenece a una cadena, vamos a decir así, entre su origen y su inserción, y por tanto el músculo está manifestando algo que está en relación a su origen o a su inserción, ya sea una vértebra, ya sea un húmero, ya sea un trocánter, ya sea dónde está unido. Y otras muchas veces el músculo no deja de ser una adaptación. Se adapta a lo que llamamos una cadena de compensación como tal, y al final ese músculo pues, está manifestando pues, lo que el sistema
necesita manifestar, ¿no? A lo mejor está débil porque hay otros músculos que están débiles, a lo mejor está débil porque no tiene recursos para ponerse, para estar fuerte, o a veces está débil porque tiene recuerdo, tiene la memoria de un accidente y ese músculo pues está hipotónico desde que tuvo ese traumatismo. Entonces, como protección, el músculo se desenchufó, como protección, el músculo se desactivó. Y nadie fue al músculo a decirle que eso ya había pasado. Eso es lo que sucede en el trauma y sucede también en un trauma físico, ¿no? Entonces, en muchos accidentes por impactación o trauma por impacto, ¿vale? Suele haber un músculo débil que no se ha enterado que eso ya ha dejado de suceder y muchos músculos hipertónicos. Normalmente la gente se centra en los músculos que son hipertónicos y no se centra en el músculo que aún no sabe que eso ya ha pasado. Funciona en el cuerpo, funciona en la mente, funciona todo igual. Entonces, es eso, ¿no? Y a veces el músculo es un reflejo de un meridiano, a veces es un reflejo de un órgano que no acaba de funcionar. Y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora para explicaros un poquito más allá. Entonces, simplemente, he cogido 4 cositas, 4 ideas, para no extendernos mucho. Esas son cadenas funcionales, cadenas musculares, cadenas anatómicas. ¿Vale? Y tenemos lo que se llama la línea funcional anterior o línea funcional posterior. La línea funcional anterior sería esta, ¿vale? Dentro de todas las cadenas que hay, escogí unas cuantas. Y dentro de la línea funcional posterior, aquí tenemos parte del dorsal. ¿Vale? O sea, el dorsal estaría formando parte de una cadena muscular o una línea anatómica. En relación a las líneas posteriores profundas del brazo, profunda o superficial, ¿vale? Como en la foto, aquí no aparece el dorsal, pero estamos viendo todos los músculos que están por encima del dorsal. Entonces, si yo tengo una problemática del dorsal, una debilidad, una hipertonía, ¿vale? Del dorsal o no funciona bien, cualquier músculo que esté por encima de esa inserción del dorsal, por tanto que van a ser, entre comillas, antagónicos de alguna manera, o van a intentar adaptar o compensar cada uno de los movimientos que pueda ejercer el dorsal o la función del dorsal, pueden estar implicados. Entonces, un problema de una cadena profunda del brazo o un problema de una cadena superficial del brazo puede también estar unida a una debilidad del dorsal, entendiendo como ejemplo el dorsal. Y pasaría lo mismo con las cadenas superficiales anteriores del brazo, cadenas superficiales o profundas del brazo también tendrían esa relación con cómo está el dorsal. Si falla o no falla, si funciona o no funciona. Entonces, es importante el dorsal. Y si vamos un poquito más allá, y ahora quiero que vayamos un poquito más, algo más bueno, más interesante, cuando ese primer diafragma, que es la bóveda plantar, falla, nuestra cadena estática posterior va a fallar. Quiero decir, si nosotros tenemos un problema, ¿no? En los receptores plantares, un problema en la musculatura plantar, en la fascia plantar, en la pisada, es el 80% de personas que tienen un problema plantar, cuando se ponen de pie, el dorsal está débil. ¿Sí? Porque ese descenso del arco plantar lo que hace, según Fulford, es descender todos los diafragmas. Y lo que genera es un acortamiento de la cadena anterior y una debilidad de la cadena posterior. En esa debilidad de la cadena posterior, el dorsal se acaba inhibiendo. Y toda esta cadena de músculos, por ejemplo, el isquiotibial, glúteo mayor, el dorsal, pueden estar débiles en esa cadena posterior. Pueden estar débiles. Pero el origen de este dorsal no estaría en el dorsal, estaría a lo mejor en la planta del pie. En un fallo en esa cadena posterior, el pie. En kinesiología lo que hacemos es trabajar con los receptores plantares, hacemos trabajar con diferentes receptores que lo que hacen es normalizar la cadena posterior, no en la cadena posterior, sino en la causa de la debilidad de la cadena posterior. Es una relación, ¿vale? Hemos visto esa relación de cadenas. Entonces, si vamos un poquito más allá, ¿vale? Hemos visto que el dorsal se insertaba en muchas vértebras, ¿no? Sí, muchas, bastantes. A nivel dorsal, a nivel lumbar. Entonces, normalmente, si fuésemos al órgano, vamos a decir así, el órgano que se relaciona con el dorsal es el páncreas. Por lo tanto, podemos entender que cualquier manifestación de desequilibrio o a nivel enzimático o a nivel endocrino del páncreas se va a manifestar en el dorsal. Por lo tanto, yo puedo tener un dolor en la zona dorsal,
o un dolor lumbar, como os decía, o un problema de hombro, porque tenemos un problema a nivel de la función exocrina o endocrina del páncreas. Si yo esta función endocrina o exocrina del páncreas la puedo estimular a través de la cadena simpática de columna, a través de una vértebra de columna, y puedo dar esa información o la información suficiente o el estímulo suficiente para que aumente la tolerancia, aumente el rango de adaptación de ese órgano, ese músculo que está asociado a ese órgano puede normalizarse. O sea, no queremos decir siempre que un problema del dorsal es un problema orgánico, pero muchas veces, la mayoría de personas, y eso, por lo menos el músculo que más utilizo en consulta, cuando voy a testar el dorsal está débil, falla, no funciona, y casi siempre es un problema orgánico. Y cuando decimos un problema orgánico, ¿qué decimos? Es lo que vamos a ver aquí. O es un problema de resistencia a la insulina, o es un problema en función exocrina del páncreas, ¿vale? Una insuficiencia enzimática del páncreas, ¿vale? Entonces, tengo un micrófono, no sé quién es, ¿vale? Perdonadme. Ahora, no sé, no veo. Ahora. Entonces, en esa función exocrina, ¿vale? Podríamos decir que cada órgano se va a relacionar con vértebras, por tanto, a un nivel de cadena simpática, el páncreas se podría relacionar entre D5 y D9, depende de qué autor, D5 de 11, ¿vale? O sea que cualquier estímulo que yo haga a ese nivel dorsal, voy a estimular la función del páncreas y podría mejorar la función del dorsal. Hay muchos mapas, ¿no? Por ejemplo, en quiropraxia nos pueden decir que el páncreas sería T5, dorsal 5, hay dorsal 7, ¿vale? Como tal. Y nosotros en kinesiología siempre entendemos, pues, trabajamos D6 y D7 para esa relación del páncreas y por tanto esa relación del dorsal. Hay una cosa en kinesiología que es el reflejo Lovett. Quiere decir, el reflejo Lovett nos dice que cualquier vértebra superior se va a relacionar con una vértebra inferior. Es como lo que llamamos una vértebra en espejo. Quiere decir, C1 se va a relacionar con L5, L5 se va a relacionar con C1. O sea, lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Pero si vamos a ver la T6 o T7, ¿vale? Por ejemplo, T6, que sería la vértebra de páncreas, se va a relacionar con T5. Y T7, que podría ser la otra vértebra de páncreas, se va a relacionar con T4. Entonces aquí tenemos un bloque en columna, en el centro, que podría estar manifestando un problema de páncreas exocrino, páncreas endocrino, y a la vez podría estar generando un problema en el dorsal, y a la vez generar un problema en el hombro, y a la vez generar un problema en el glúteo, y a la vez generar un problema en la pisada o en la longitud de las piernas, en este caso, ¿vale? Una falsa pierna corta. Por tanto, en cierta manera, nosotros podemos determinar si ajustando esa vértebra en la dirección que realmente necesita, podría restablecer la función del órgano vía simpática y a la vez restablecer la función del músculo. Es una de las cosas que nosotros en kinesiología podemos saber y por tanto un músculo se puede normalizar con una vértebra o un músculo se puede normalizar a través de normalizar un órgano. Si vamos un poquito más allá, nos podemos encontrar incluso que la propia vértebra del páncreas, de 6, de 7, no tenga un problema vamos a decir, un tema de posición, no tenga un problema de lo que diríamos en osteopatía de flexión, extensión, inclinación, rotación. Simplemente tenga un problema de tensión intraósea. Y esa es una de las cosas que nosotros también en kinesiología lo que hacemos es trabajar sobre la estructura interna de una vértebra, porque una vértebra, aunque es un hueso, está vivo. Y aunque es un hueso, está sometido a tensiones, a presiones, y como nos dice una ley muy, muy antigua, que nos dice que es la ley de Wolf, cualquier hueso que está sometido a una tensión o está bajo tensión es capaz de deformarse en una dirección. Cuando yo cambio la tensión sobre un músculo, va a cambiar la forma de ese hueso. Y eso es evidente, ¿no? Podemos hacerlo, lo podemos ver en una cadera, lo podemos ver en una rodilla, lo podemos ver en un pie, cuando la tensión o las líneas, vamos a decir, las líneas matemáticas del cuerpo cambian,
puede cambiar la pisada, puede cambiar la adaptación de la rodilla, por ejemplo. Si vamos un poquito más allá, nosotros podemos saber, ¿vale? Si tenemos dos dorsales débiles, ¿vale? Esas son las cosas que vemos en kinesiología, ¿no? Porque somos las debilidades bilaterales. El dorsal está relacionado con T7 a nivel de debilidad bilateral. Quiere decir, si yo voy a evaluar un dorsal bilateralmente, o evalúo uno, evalúo el otro, y están débiles y fallan, no tiene por qué ser del órgano. En este caso estaría relacionado con una fijación vertebral. Por tanto, arreglando esa fijación vertebral, podríamos normalizar la función del dorsal y también arreglar el problema del hombro y también arreglar el problema del lumbar o el problema que tiene el paciente en la pisada, cuando no es de origen en este caso. Algo que también nos dice, y esto lo enlazo un poquito con el trabajo que he comentado Fernando, es una maravilla que también a mí me gusta mucho trabajar con esto, que son los reflejos espondilogénicos. Entonces, el reflejo espondilogénico de T6, T7 está justo detrás de la articulación acromioclavicular. Quiere decir que un problema de T6, T7, que está relacionado con páncreas, que es vértebra asociada también al dorsal, podría estar dándonos un problema, un dolor en la zona supraacromial, toda esta zona de aquí. Y a la vez, por ejemplo, podríamos tener una activación muscular del glúteo menor y de las fibras del glúteo mayor en esta zona. Siempre mismo problema de T6, T7, mismo problema del dorsal, que sería como la ventana, lo que nos muestra, nos estaría mostrando una problemática orgánica, pero también nos estaría mostrando dolores en esas zonas, hay más zonas, zonas reflejas. Lo interesante es cómo casi todo esto suele ser secundario. Cuando decimos secundario, quiere decir que si trabajamos la causa de la vértebra o trabajamos la causa, en este caso, orgánica, si es solo orgánico, el dolor va a desaparecer en la zona del hombro y en la zona del glúteo. Eso es lo que es muy lindo en el trabajo que hacemos, sobre todo. Y también, si vamos un poquito más abajo, encontramos un patrón, como te decía también Fernando, que las fibras de dorsal anatómicas se cruzaban, ¿vale?, con las fibras del glúteo. Y aquí podemos también ver otra línea de tensión, otra línea donde se va a manifestar también dolor a nivel de los ligamentos sacrociáticos mayores, sacrociáticos menores. Más mayores en este caso porque estaríamos hablando de T6, T7. Entonces, un paciente, el problema puede estar en el dorsal o el problema que el dorsal no muestra lo podría estar mostrando la zona escapular o la zona glútea o pélvica como tal. Y podemos ir mucho más allá. Quiere decir, en esa disfunción pancreática de T6, T5 nos podría estar aparte dando dolor, problemas en el tríceps, ¿vale? Es muy clásico en el hiperinsulinismo tener problemas de tríceps, tener tendinitis en el codo, simplemente no porque entrene, ¿no? Pero eso en los gimnasios yo lo he visto mucho, sobre todo cuando hacen esa carga de carbohidratos en competición, comen tantas veces al día, al final ese hiperinsulinismo que tienen, al final es generar un codo de tenista, vamos a decir así, o problemas en el tendón del tríceps, empieza a generar problemáticas en los codos. Además, también podemos tener dolor en T6, T7, toda esta zona de aquí, además dolor superior, inferior en la zona escapular, incluso podemos tener dolores, ¿vale?, en la parte de la cola del páncreas, en este caso, o incluso dolores inferiores, en la parte baja del vientre. Entonces son mapas que son muy interesantes y que a nivel de los reflejos, a través del dorsal podemos llegar al problema del páncreas y a través del problema del páncreas podemos arreglar el problema del dorsal y todos sus reflejos como tal. Esto sería otro ejemplo, ¿vale?, de reflejos. Estos son reflejos metaméricos y esto sería el dorsal derecho. Entonces yo puedo tener un dorsal derecho que falla porque la metámera que cubre ese músculo que está relacionado con hígado, con páncreas o con intestino también falla. Entonces yo puedo encontrar dolor en esa zona, ¿sí?,
o más volumen en esa zona, o más, simplemente porque el dermatoma, ¿vale? Que pasa por ahí, aunque no llegue a lo mejor a inervar específicamente el dorsal, porque aquí en el dorsal, el de páncreas sería la metámera de T9, T8, sería para páncreas, estaría influenciando o influenciando posiblemente el recorrido de ese músculo. Entonces también es importante, ¿no? Donde tengo el dolor también tiene que ver con el recorrido de estas metámeras, ¿no? De estos cinturones, ¿vale? Cinturones que cubren nuestra piel, cubren nuestros músculos y que al final van a mandar también información sensorial o neuroceptiva también, como tal. Entonces, si vamos al páncreas, y no os voy a detener mucho, pero creo que es lo más interesante, ¿de acuerdo? Tenemos dos disfunciones, ¿vale? Os he puesto dos principales y una es la EPI, ¿vale? La EPI es lo que se llama una insuficiencia pancreática exocrina, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué quiere decir? Problemas, nuestro páncreas deja de trabajar tanto o no puede trabajar tanto y por tanto no puede segregar toda esa cantidad de enzimas digestivas pancreáticas que necesitamos para digerir la grasa, para digerir la carne y para digerir los carbohidratos. Entonces, en esa insuficiencia pancreática exocrina, llamada EPI, podemos empezar a tener síntomas, ¿vale? De malnutrición. Podemos tener síntomas de menos absorción de vitaminas, minerales, ¿vale? Porque puedo empezar a tener las digestiones mucho más lentas, me van a empezar a costar a sentar mal las cosas. Y como mi páncreas empieza a funcionar peor, mi dorsal, que es como la ventana, el espejo del páncreas, empieza a manifestar una problemática. Y ya no solo el dorsal, sino lo que hemos dicho antes, dorsal, hombro, lumbar, pelvis, pie, rodilla. Cualquier adaptación, porque este páncreas está manifestando esta insuficiencia pancreática. Un clásico ejemplo de esa insuficiencia pancreática es que si todo funciona correctamente, el alimento que llega, alimento que sale, digerido. Cuando tenemos esa insuficiencia pancreática, alimento que llega, apenas o casi siempre sale igual que entra. ¿Sí? Entonces, son personas que a lo mejor cuando van al baño, pues muchas veces se encuentran con restos de alimentos que no han podido ser digeridos, o incluso pues más grasa en las heces de lo normal, a lo mejor las heces flotan, las heces manchan, todas esas cositas que a lo mejor uno no presta atención, eso indicaría una función insuficiente del páncreas. Y eso estaría mostrando también, pues a larga, pues nos podría dar problemas de visión, problemas de huesos, problemas de piel, dificultad para perder peso, cositas así que podrían estar relacionadas con esa insuficiencia pancreática. Es como, coma lo que coma, no soy capaz de digerirlo, metabolizarlo ni obtener lo que necesito. Y a partir de aquí, viendo un poquito lo que es la EPI, ¿vale? Porque sí, lo quería enseñar porque esta vez se sabe, pero no se habla exactamente así. Lo podemos tener porque tenemos un polimorfismo genético, hay gente que ya tiene esta insuficiencia. También esto suele suceder porque hay una sobrecarga de alimentos o digestiva, quiero decir, la persona come 5 o 6 veces al día, o lo que os decía, el ejemplo de la persona que cree que por comer 5 o 6 veces al día va a perder peso, eso no es una realidad, ¿vale? O, por ejemplo, pues el exceso de alcohol, el tabaco, los antinutrientes, los excesos de cereales, los legumbres, ¿vale? Los legumbres a día de hoy pues, se consideran antinutrientes por muchas cosas que no voy a entrar, pero por las saponinas, leptinas, toda la dificultad que tiene nuestro organismo para digerir eso, ¿vale? Y el estrés emocional son las causas que generan esta insuficiencia pancreática. ¿Qué nos puede provocar? Pues lo que os decía un poquito, ¿no? Heces que manchan mucho, diarreas, heces pastosas, gases, hinchazón, mal aliento, dolor retroesternal, por ejemplo, déficits nutricionales, ¿sí? Y sobre todo digestiones pesadas, pesadas, pesadas. Eso es lo que nos va a generar la EPI. Por tanto, si la persona tiene un problema de EPI, puede tener un problema de dorsal, y puede tener un problema del hombro, y puede tener un problema de lumbar. Vamos a enlazarlo un poquito, ¿no, chicos? ¿Chicas? Y además, ¿qué podemos hacer con esto? Podríamos tratar el órgano para mejorar la función musculoesquelética. Y entonces esa persona que es un deportista o no es deportista, pero que no quiere vivir sin dolor, quiere vivir sin dolor, pues ayudando al páncreas,
podría mejorar el dolor. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, unas pautas, ¿no? Para mejorar un dorsal, para un problema de dorsal, para un problema de lumbar relacionado con el dorsal, pues principalmente pues, espacio a las comidas. 2, 3 comidas al día, ¿sí? O al menos entre la cena y la mañana, pues que tengamos 13, 14 horas, ¿sí? No pedimos mucho, ¿no? Comer a las 8 y desayunar a las 8, ¿vale? Ahí tenemos 12. Un poquito más o a las 10, ya tenemos 14, ¿vale? Entonces ya con esas 14 horas el páncreas descansa mucho más, ¿no? Ya no es tan exigido. Podríamos ayudar también a veces con enzimas, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay malestar digestivo podemos dar enzimas. A veces ese problema del páncreas tiene que trabajar mucho porque el estómago no está trabajando lo suficiente. Eso es como una cadena de transporte. El estómago no está trabajando mucho, pero que tenemos una insuficiencia, tenemos una hipocloridria, y lo que llega al digestivo, lo que llega al intestino, nuestro páncreas ya no puede más. Entonces necesitamos apoyar a veces el estómago, ¿vale? Ojo, con betaína, con enzimas digestivas, para mejorar el estómago y mejorar a la vez también ayudar también al páncreas, para que no trabaje tanto. Y a veces la causa no está en el estómago, la causa está en la falta de bilis. Y hay que entender que tanto la bilis como el ácido clorhídrico son dos antibióticos naturales que tenemos. Ante bacterias, ante virus, ante todo. Cuando nuestro ácido clorhídrico está bien, cuando nuestra bilis está bien, tenemos un sistema de defensa inmunitario perfecto ante cualquier invasión, ¿no? Desde fuera. Entonces aquí sí que es interesante cuando hay un problema de bilis, sobre todo cuando las heces flotan mucho o quedan manchas, ¿vale? Ahí siempre es interesante la glicina y taurina. Digamos que la bilis está formada por lo que se llama el ácido taurocólico y el ácido glucólico. Gracias a la taurina podemos generar ácido taurocólico y gracias a la glicina ácido glucocólico, que van a formar lo que llamamos bilis. Por tanto, estamos apoyando a la función del páncreas. Y si el páncreas está mejor, pues nuestro dorsal, nuestro aparato musculoesquelético va a poder va a dejar de manifestar ese dolor. Esa es un poquito la parte exocrina. Ahora en 5 minutos os voy a explicar la parte endocrina. ¿Sí? Para que podáis ir a cenar y podáis estar bien. La otra cosa que nos podemos encontrar es un problema con la insulina. ¿Sí? En el otro rango, ¿sí? Dentro de la insulina, aquí encontraríamos lo que llamamos a día de hoy la resistencia a la insulina. Quiere decir que esa insulina, que son esos mensajeros, vamos a decir así, que manda el páncreas para que las células se abran su compuerta a la glucosa, cuando esto funciona bien, pues la insulina llega a la célula tiene un receptor de insulina y esto a la vez abre la compuerta para la glucosa. Esto sería en un estado normal, una persona que come 3 veces al día, que no come grandes cantidades de insulina, de azúcar o de hidratos. Cuando esto es, ¿vale? Bueno, en una diabetes, por ejemplo, el receptor de insulina, aquí no hay insulina, es tipo 1, por lo tanto el receptor no recibe insulina y por tanto la célula no se abre a la glucosa, ¿vale? Lo que se llama el GLUT4 no se abre a la cantidad de glucosa. Entonces eso se llama una diabetes tipo 1. En una resistencia a insulina, pues, ¿qué tenemos? Pues la insulina es la llave que abre la célula, que la glucosa entre en la célula. Pero cuando hay una resistencia a insulina, y vamos a ver por qué, ¿vale? Ese receptor deja de funcionar y por tanto la glucosa deja de entrar. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Vale? Que cuando la glucosa, espera, tengo la foto aquí, cuando el receptor, ahora aquí está, cuando tengo esa resistencia a insulina, cuando ese receptor deja de funcionar y no se abren las compuertas, empezamos a tener azúcar en sangre. No entra en la célula. Y esto es lo que llamamos resistencia a la insulina. ¿Por qué se genera esto? Pues imaginaos una célula bombardeada día sí, hora sí y hora también. Durante mucho tiempo, al final la célula se convierte en resistente. Entonces, el cuerpo puede generar resistencia a la insulina, puede generar resistencia al cortisol. Entonces, esa resistencia que genera la célula a la glucosa hace que la persona sea insulino resistente, que no es una patología, ¿vale? Que si vas al médico no nos va a decir esto nunca, pero que casi todo, vamos a decir que la mitad de la población tiene esto. Y lo vamos a ver por los síntomas, principalmente. Porque si una persona después de comer tiene sueño,
Pues eso es parte de la resistencia a la insulina. Si una persona tiene al cabo de una hora, ¿vale? O hora y media ya tiene hambre, es parte de la resistencia a la insulina. O si una persona cuando acaba tiene ganas de azúcar, también tiene un tema de resistencia a la insulina. O cuando hay hambre extrema, ¿vale? O hambre incluso después de comer, hay una resistencia a la insulina. Cuando sucede hormigueo en las manos y en los pies, también suele ser por resistencia a la insulina. Cuando hay cansancio, infecciones recurrentes, dificultad para concentrarse, dolor de cabeza por la tarde, palpitaciones, sueño después de comer, hipertensión arterial, los niveles de colesterol más altos, ¿vale? Y hay un aumento especialmente en el abdomen, ¿vale? Y sobre todo bajo el abdomen, suele estar muy asociado a resistencia a la insulina. Y los famosos flotadores, yo llamo así, ¿no? Las cartucheras, no las cartucheras, sino un poquito más arriba, ¿vale? En la cintura, ¿no? Eso también sería un signo de resistencia a la insulina. Y las personas que se marean después de comer también. Aquí tendríamos lo que llamamos otra causa, ¿vale? De lo que llamamos, que podría estar relacionada con el dorsal y que podría estar relacionada con el páncreas. Ahí, pensar que la hormona, ¿no? Que va a bajar la glucosa, ¿vale? Es la insulina. Pero tenemos una gran cantidad de hormonas, aparte de la ingesta que podemos tener, que aumenta la glucosa en sangre. Quiero decir, tenemos el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, el glucagón, la hormona de crecimiento, aumentan la glucosa en sangre. Y la insulina siempre es la llave que va a abrir o cerrar va a abrir, mejor dicho, las células a buscar ese equilibrio de glucosa o de glucemia en sangre, que es vital. Si no tenemos ese equilibrio, es peligroso, ¿no? Realmente. Entonces, cuando el páncreas deja de funcionar bien, ¿sí? Simplemente muchas veces no es porque estemos solo comiendo, simplemente porque a lo mejor estamos con demasiado estrés, demasiado cortisol. Y aquí como que vemos con mucho cortisol, ¿vale? Aumenta también la resistencia a la insulina. Bajan las defensas, baja la masa muscular, aumenta la grasa abdominal, aumenta la retención de líquidos, aumentan las alergias y enfermedades inmunológicas y también podemos tener osteoporosis como tal. Entonces, eso solo es la resistencia a la insulina. Hay un reflejo muy interesante, que es un reflejo de Desjarnais, ¿vale? Desjarnais es el padre de lo que llamamos todo el trabajo de Cuñas, lo que se llama el trabajo de Souti, terapia sacrooccipital y todo el trabajo también de craniopatía. Hay un reflejo en la eminencia tenar, ¿vale? Que duele, ¿vale? Que eso está asociado a páncreas. Entonces, este reflejo es muy interesante porque cuando tienes un músculo que está débil y a lo mejor encuentras la nutrición o lo testas, y en el momento que tú das la nutrición o ajustas la vértebra, que normaliza el páncreas, este reflejo suele desaparecer o bajar como tal. Entonces es un reflejo también que en los libros sobre todo en el trabajo de él, tiene más reflejos. Tiene reflejos para estómago, tiene reflejos para todo. Pero es interesante el reflejo de páncreas en este caso. Nutrición que podemos dar aquí, ¿vale? Para mejorar el dorsal, muy simple, ¿vale? Si hemos visto la nutrición para una insuficiencia pancreática, para una EPI. Ahora veríamos aquí la nutrición para normalizar una función endocrina, ¿vale? Una resistencia a la insulina, por ejemplo. Y aquí podemos tener el famoso picolinato de cromo, ¿vale? Yo siempre recomiendo si puede ser el de, ¿cómo se llama esta casa? Ay, si me acuerdo ahora. Es un laboratorio que trabaja conmigo, ¿eh? Es que me voy a quedar mal como vean el vídeo, porque no me acuerdo. El Farmanor, ahora, Farmanor, ¿vale? Farmanor es el único picolinato de cromo que es 100% absorbible. Todos los demás, te puedes tomar 10 pastillas al día que tienen un efecto muy reducido. Pero tenemos el zinc, tenemos el zinc níquel cobalto, que es el diatonato 5, que permite también la regulación neuroendocrina, el aceite de sésamo, el vanadio. También podemos trabajar con organoterapia, ¿vale? Todo el tema de homeopatía, 6DH, 8DH de páncreas, el manganeso, Q10, vitaminas del grupo B, B2, B3, ¿vale? B5, B6, ¿vale? Vitamina A y berberina. Esos serían posibles nutrientes para ayudar al páncreas, pero ya sabemos que cuando hablamos de páncreas hablamos del dorsal. O sea, no podemos separar una cosa de otra, casi nunca, como tal. Y eso es un poquito la explicación.
para que vieses un poquito una relación. Entonces, si yo tengo un problema, el páncreas falla, como decía Fernando, podemos tener detrás una función enzimática, pancreática, ¿vale? Una EPI, una insuficiencia pancreática, que podríamos ver, pues a lo mejor la podemos relacionar con síntomas digestivos, ¿vale? O sea, mala digestión, pesadez, problemas en la evacuación, o con un problema endocrino, con una resistencia a la insulina. Entonces, es muy útil, ¿vale? Cuando tenemos el problema, ¿vale? Pues yo siempre digo, yo no sé lo que sucede, ¿vale? Siempre en kinesiología la actitud siempre es, vamos a hacer que funcione. ¿Sí? Aquello que no funciona, ese órgano que no funciona, ese músculo y esa relación. Por tanto, no siempre un problema de hombro es un problema de pelvis, está en la pelvis, como hemos visto. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta por aquí. Ha sido muy... Me he enrollado un poquito, Fernando, también, como tal. He ido rápido, ¿eh? No, pero es que cuando empiezas te lías sin darte cuenta te lías. Si no vas mirando el reloj, se te... Sí, sí, sí. Bueno, con esto queríamos compartiros un poquito que un músculo es mucho más que un músculo. ¿Sí? Y con un músculo tenemos la excusa para encontrar, ¿no? Para meternos dentro del... saber lo que sucede dentro del organismo, saber cómo apoyar, porque en el fondo, al final esto no tiene misterio, ¿no? Yo puedo tener nutrición para el páncreas, no tiene misterio. Bueno, a lo mejor alguien quiere decir, le puede servir esto, ¿vale? Pero ahora de todo esto, ¿qué doy exactamente para su páncreas? ¿Sí? ¿Qué doy, no? Entonces, tenemos una herramienta que es, bueno, para mí es una herramienta que me enamora, que es la kinesiología, para saber exactamente cuál es el nutrientes, que me normaliza la función pancreática, que me normaliza la función del dorsal. Eso es lo interesante. Y lo que nos ha explicado Fernando es que este dorsal, a veces, yo puedo testar, imagínate, yo puedo estar evaluando este dorsal con esta fibra, a ver si lo tenemos aquí. Yo puedo estar evaluando el test de dorsal como él lo enseñaba. Este es un test, pero tenemos otros dos test de dorsal. Entonces, podría ser que yo digo, voy a evaluar el dorsal cómo está. Ah, pues está fuerte. Pero si yo evalúo el dorsal en otra dimensión, en otro tipo de test, que son los test multivectoriales, ese dorsal fallaría. Y ese dorsal me estaría mostrando un problema de páncreas si realmente está el problema de páncreas. Esa es la conclusión. No sé si tenéis alguna Interesante. pregunta. ¿He hecho algo? ¿Está bien, Fernando? ¿Deja Hombre, algo? claro. Sí, ¿no? Que es la manera de eso de profundizar un poquito más. Y tú, normalmente, yo también tengo a veces casos de eso de nutrición, que estás ahí intentando hacer la adaptación, es imposible. Y de esta manera puedes ir ajustando un poquito más, porque a lo mejor a alguien le molesta el hombro y el dorsal está fuerte, y cuando profundizas con estos test y vas acortando y haciendo un poquito más preciso, salen cosas que de la otra manera no las ves, que es lo bueno de esto. Pero a mí me gusta mucho una frase que decía Goodhart, nuestro amigo. Tú no puedes reconocer lo que no conoces. Claro. Entonces, si no lo ves, pues dices, será de otra cosa. Exacto, exacto. Muy bien, familia. Nos vamos a dejar aquí, os vamos a dejar, nos hemos pasado media hora, hoy ha sido un desastre. Hemos empezado 6 minutos más tarde, hemos pasado, eh, sí, hemos pasado media hora de la hora, ¿sí? Media Y horita, sí. dice Gemma, dice, yo me he apuntado por todo a un tema del lado izquierdo que me va desde la mandíbula, cráneo, cuello, escápula hasta la cadera izquierda. Sí, podría ser perfectamente, podría ser una cadena muscular. ¿Sí? O sea, aunque el problema esté quizá en la zona de lado izquierdo, de la mandíbula, que al final puede ser una cadena descendente o algo que puede estar más abajo el problema. ¿Mm? Entonces siempre hay que, como al final, ahora mismo es un poquito como el ejemplo que ponía Fernando, ¿no? Ahora está tu cuerpo, ¿vale? Está dentro de un coche, está lloviendo, está a oscuras, no hay luz y no ves nada. Entonces tu cuerpo está mandando señal a todo. Todo, 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 todo. Y en el momento que
empiezas a apagar o empiezas a poner luz, empiezas a limpiar el parabrisas, tu cuerpo, que es lo que nosotros decimos, empiezas a limpiar todo lo que hay, tu cuerpo empieza a dejar de doler, empieza a liberar la cadena muscular, empieza a dejar de manifestar el dolor, todo eso. Entonces, vamos a decir, una cruzada, ¿no? Que quizá tengo y quizá también Fernando también tiene, ¿no? Cuesta mucho a día de hoy no trabajar el síntoma. Hay como una, cada vez no sé, hay como existe el síntoma y casi siempre vamos al síntoma. Y a veces el síntoma no es. Ojalá que fuera solo trabajar el síntoma, ojalá que fuera solo masajear la zona, pero casi siempre es algo que ni siquiera hay una regla, ¿sí? Simplemente es aprender a buscar, el conocimiento te puede ayudar, la intuición también, pero casi siempre el cuerpo es el que sabe, ¿sí? El mejor terapeuta es el cuerpo. Entonces, cuando trabajamos nosotros, utilizamos la sabiduría del cuerpo también. Entonces no te puedo decir cómo ayudarte desde aquí, porque podría ser el dorsal, podría ser, ¿vale? Una cadena, porque al final el dorsal llega hasta el hombro puede estar estabilizado por el trapecio sube, pero podría ser perfectamente toda esa zona. Pero podría ser que no fuera muscular, podría ser simplemente que fuera lo que está detrás del músculo, un órgano, una función que a lo mejor no está bien digestivamente, a lo mejor no está bien el hígado, entonces habría que verlo, todo esto. Pero bueno, si tienes un momento, te bajas a Barcelona y te chequeo. ¿Vale, corazón? Para quien quiera, yo estoy en Barcelona, yo estoy en Málaga, pero Fernando está en Valencia, o sea que no hay problema. ¿Vale? Estamos por aquí. Pues muy bien, pues si os ha gustado, pues seguramente tendremos más charlas. Si no os ha gustado, no tendremos más charlas. ¿Vale? Así es fácil. Eso es. Muy bien, así que besitos. Buenas noches, familia. Gracias, Fernando, por todo y gracias A también. ti, gracias a todos. Hasta luego.